Durante la pandemia, los congresos anuales de distintas instituciones tienen una modalidad también absolutamente distinta, Mercedes. Sí, claro que sí, pero se siguen haciendo, ¿eh? Sí, Y eso es lo importante, que no se suspendan estos congresos tan importantes, como es en este caso, que es la Jornada Nacional del Agro, que es JONAGRO, que es la jornada anual del CRA, que se lleva adelante todos los años, y ahora es próximo, porque es la semana que viene, miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, desde las 9. Como te decía, organizada por Confederaciones Rurales Argentinas. Es muy importante y esta vez, como vos lo decías, en plena pandemia se hace de manera virtual. Pero vamos a conocer más detalles porque hay disertantes, es muy interesante las propuestas que van a traer. Es la 5ª edición de esta Jornada Nacional del Agro. ¿Y en qué momento? Juan Pablo Carnat está con nosotros. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Es un placer, como siempre. Un gusto para mí estar con ustedes. Un saludo, ¿cómo están? Un placer. Bien, bien. Bueno, ¿en qué contexto, no? Más allá de la pandemia, digo, el contexto también para el sector que se realiza esta jornada. Sí, mirá, vos sabés que en realidad yo lo estoy viendo como un beneficio esto de, digamos, de tener que hacer las transmisiones digitales Virtual. vía diferentes plataformas, porque la audiencia es mucho mayor. Claro, eso es verdad. Y vos sabés que, claro, de repente salimos de la intranet, digamos, del sector agropecuario específico, y tenés una audiencia, como se transmite por todas las redes que ya conocemos, aparte de Zoom, obviamente, pero digamos, eso permite que gente que jamás participó de una jornada de este tipo, lo haga. Y eso para nosotros creo que es muy bueno porque forma parte de la inserción y dar a conocer la situación del campo, bueno, esta situación tan especial que hasta ha producido y ha acelerado cambios tan fuertemente, ¿no? Es así, tenés razón, Juan Pablo, todos coinciden en eso, en la apertura que permitió esta virtualidad. El lema de este año, Juan Pablo, es "El campo es futuro". Sí, mirá, el campo es futuro desde todo punto de vista. Lo económico ya lo hemos charlado con ustedes un montón de veces. Sí. Sabemos que el sector es totalmente el sector agroindustrial, como lo estamos trabajando en el Consejo Agroindustrial, es parte de las necesidades que tiene la Argentina para su ingreso de divisas. Obviamente, y la alimentación que, bueno, va de suyo, digamos, ¿no es cierto? Pero por el otro lado, el campo del futuro es una tecnología brutal que se veía venir, o sea, que ya estaba, que se venía, pero que evidentemente se aceleró, digamos, ¿no es cierto? Por eso por ahí decimos el campo 5.0, porque realmente hoy la tecnología y todo lo que tiene que ver con Internet, el Internet de las cosas, realmente han cambiado la forma de producir, como han cambiado la forma de comunicación, como lo estamos haciendo nosotros ahora con ustedes, ¿no? O ustedes con nosotros, como quieran. Y en ese contexto, el de la política, el del gobierno, ¿cuáles son las expectativas, cuáles son las conclusiones que uno puede llegar a sacar en estas jornadas que se vienen? ¿Cuál va a ser la posición de CRA? Mira, nosotros el discurso no lo cambiamos, es archiconocido. Sabemos que para exportar más, el único país que tiene retenciones a las exportaciones es Argentina en el mundo, así que eso está claro, pero yo pienso que en el diálogo, bueno, lo vamos a tener a Matías Culfas, a Luis Basterra, al gobernador Uñac, o sea, va a cerrar el presidente, digamos, a través del diálogo y de escuchar diferentes posiciones es como se avanza, ¿no es cierto? No conozco ningún país en el mundo que no se haya podido, o sea, que no se haya desarrollado a través del trabajo público-privado. Y el trabajo público-privado obviamente empieza con el diálogo, con propuestas concretas, más en estas situaciones de crisis, y pues justamente por eso le estamos poniendo tanta pila al Consejo Agroindustrial, que bueno, hay muchas entidades, hemos participado, CRA ha participado últimamente 2 reuniones con el ministro de Economía, Martín Guzmán,
y creo que es la forma. Sí. Y el Juan Pablo, Congreso está armado en esa línea. coincido. También lo vamos a tener el gobernador Schiaretti, por supuesto. Yo coincido en esa situación. Me parece que es muy, pero muy positivo que estén los funcionarios, los ministros, que esté hasta el presidente, gobernadores. Pero también tiene que haber, más allá de esa foto o de esa postura, también tiene que haber de las dos partes, ¿no? Sacarse un poco, ¿no? La cuestión desde la política, desde la situación coyuntural, trabajar hacia un futuro. ¿Tan difícil es? No, por eso te decía y te ponía el ejemplo del Consejo Agroindustrial. Vos cuando negociás y cuando trabajás y tenés posiciones diferentes, ¿qué es lo que se hace? Todo el mundo cede un poco, por ahí alguno tiene una idea mejor que la otra, entonces la tuya no es la que sirve y tomas la del otro. El tema es tener la apertura, la cabeza abierta, la imaginación. Sí. Acordate que yo soy de una generación anterior, pero creo tener la cabeza abierta, y por allá en 1968, en ese famoso París y ese gran movimiento, el lema era la imaginación al poder. Sí. Y sin imaginación y sin apertura mental, sí, y reconocimiento de ideas diferentes, no vamos a avanzar. Así que por eso acá en ese sentido le está poniendo mucha pila. Obviamente es un proceso lento, pero es un proceso de diálogo importante con todas las cadenas productivas, sí, del país, en el sector agroalimentario, obviamente, agroindustrial, sí, pero creo que esa es la forma. Sí. Yo soy de los más abiertos en ese sentido. Sí, por eso no quería hacer referencia a CRA y mucho menos en lo personal, pero de un lado y del otro, cuando dicen, bueno, vamos a llamar al diálogo y por ahí hacen propuestas inconsultas, como las últimas, o vamos a llamar al diálogo y por ahí desde algún sector agropecuario se rechaza hasta sin saber qué es lo que se va a proponer, o se llama a no vender o a no liquidar o a presionar para no liquidar, para no beneficiar, por ejemplo, la llegada de dólares. Digo, de un lado y del otro, qué difícil es, Juan Pablo, cuando estamos en esta situación allí envuelto, porque es ver esa puja de poder, es ver que desde la política cómo se utiliza, y por ahí pierde el sector, perdemos como sociedad, pierde credibilidad el gobierno. Digo, en definitiva es una ecuación que nos suma mucho. No, por eso yo creo que hay que superar. Yo creo que todos estamos siguiendo las elecciones en Estados Unidos en este momento. Sí. Viste que todavía no se resuelve. Y estamos viendo también un país dividido, complicado, con algunos dirigentes que no hace falta ponerle nombres, que realmente uno a veces no entiende. Sí. Y nosotros no tenemos que entrar en eso, nosotros tenemos que buscar las soluciones en conjunto, meditar ciertas cosas. Obviamente hay cosas que no vas a poder resignar, o sea, bueno, digamos, si vos hablas de propiedad privada, que es un tema que también va a estar en el Congreso, bueno, si es así, vamos a respetar la Constitución, vamos a respetar los tres poderes, la independencia de los poderes, o sea, esas reglas de juego básicas que te da la Constitución, hay que afirmarlas, y a partir de ahí, obviamente todas las ideas, dialogar. Yo siempre, algo bastante conflictivo, pero he estudiado mucho el proceso de paz de Colombia, en el cual se firmó la paz entre el gobierno colombiano, el Estado colombiano, y la famosa FARC, que todavía tiene sus secuelas, todos lo sabemos, pero que el presidente Santos, que fue el que trabajó y desarrolló, bueno, consiguió un premio Nobel de la Paz, sí, por algo es, pero quiero decir, hay que buscarle la salida por ese lado, ¿no es cierto? No es de otra forma. Ese es un proceso muy interesante y yo creo que vale la pena leerlo y estudiarlo porque deja buenas enseñanzas, ¿no?
Ojalá, Juan Pablo, fuera así. Te escuchamos y decimos, es lo ideal, ¿no? Llegar a un acuerdo, consenso, que cada parte pueda expresar su opinión y entre todos buscar lo que es mejor para el país. Ojalá. Hablaste de propiedad privada, uno de los temas centrales de este Jonagro. ¿Qué otros temas se van a tocar la semana que viene? Bueno, vas a tener todo el tema económico con la gente de FADA, con Miaso. Vas a tener todo lo que es la tecnología, lo vas a tener a Jorge Castro, que hoy, digamos, a ver, la geopolítica y el mundo está cambiando, ¿no es cierto? O sea, lo que escribió Henry Kissinger hace 3 años, si no me acuerdo, un libro muy interesante que se llama El Orden Mundial, The World Order, medio que se está trastocando, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro en dónde estamos parados en el mundo, porque solos no funcionamos, digamos, no alcanza. O sea, sencillamente si no pudiéramos vender nuestros productos agropecuarios a China, por ejemplo, imagínate qué problema que tendríamos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esto trata de abarcar en este poco tiempo todas las aristas que mueven un poco el mundo, la economía, la tecnología, y ahí es donde buscamos hacer yo te diría una especie de compendio, digamos, para la audiencia, ¿no? Juan Pablo Carnat, muchísimas gracias por el contacto. Ojalá que salga todo tal cual lo han planificado, que lleguen a buenas conclusiones y que tengamos un país entre todos mucho mejor que el que tenemos. Gracias, Juan Pablo. Te agradezco mucho. Bueno, yo soy un idealista, así que siempre trato de ver el vaso medio lleno. Y está bien, está bueno que así sea. Ojalá después lo podamos llevar a la práctica. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego.